fertilización de las trompas y del útero. ¿Han escuchado sobre la leche uterina? Sí. Sí, ¿no? Entonces es un cóctel de varios nutrientes que van alimentando al cigoto cuando se ha ya este ovocito fecundado, ¿no? Cigoto, que va viajando para su implantación. También tenemos este efecto que muy bien nos ha descrito Israel, ¿no? El del tema del estímulo, de la sensibilidad, de los centros respiratorios. Y también la progesterona ayuda en el desarrollo de los lobulillos y de los alvéolos en la mama, ¿ya? Eso también es importante porque vamos a ver que los estrógenos, por otro lado, tienen otra función respecto a eso, ¿no? Los estrógenos, por ejemplo, tienen más que ver con el desarrollo ductal, o sea, de los ductos galactóforos, ¿no? El crecimiento, ahora estoy enumerando lo de los estrógenos, por si acaso, el crecimiento de los genitales externos de la madre, ¿no? Crecimiento uterino, y también relaja los ligamentos pélvicos. Sí. Para que Los estrógenos. Sí. ¿Para qué? Para que la pelvis pueda mantenerse muchísimo más flexible, ¿no? Exacto, así es. Muy bien. Entonces, si yo te hiciera la pregunta, ¿cómo esperarías encontrar el AGA de esta paciente? ¿Qué es el AGA? El análisis de gases arteriales. ¿No? ¿Cómo encontrarías el pH? ¿Cómo encontrarías el Es una alcalosis. Una alcalosis respiratoria. hiper? Claro, hiperventilando, pues. Una alcalosis respiratoria. Ajá. Y unas concentraciones de PCO2 disminuidas. Correcto, excelente. ¿No? Entonces, sí, chicos, si estamos hiperventilando, recuerden, ¿no? Y esto es un repaso también de los conceptos que hemos estado tratando quizás en Morfo 2 y también en la primera mitad de Morfo 3. La ventilación alveolar depende mucho de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Sí. Entonces en la gestante va a aumentar tanto frecuencia como también va a aumentar el volumen corriente, por si acaso, ¿sí? El volumen tidal aumenta. Y todo eso aumenta la ventilación, con lo que el CO2 baja, generando una alcalosis respiratoria y una respuesta compensadora de bicarbonato hacia abajo, ¿no? Trata de bajar para compensar el pH. Sí, alcalosis. Listo. Pero evidentemente nada patológico, ¿no? Estamos hablando de algo fisiológico. Muy bien. ¿Listo? Sigamos. Caso 2. Gestante de 24 semanas, presenta mareos, sensación de desmayo, al recostarse en decúbito supino. ¿Cuál es el cúbito supino? Echado. Digamos, echado boca arriba, ¿no? Ya. Presión arterial, miren, cuando se echa boca arriba, o sea, en supino, está en 90,50, ¿no? Pero algo curioso ocurre cuando se gira hacia la izquierda, que se normaliza. ¿Por qué creen que ocurre esta hipotensión al decúbito supino en una gestante de 24 semanas? Echada y luego... Recuerden su anato. A ver, vamos a buscar una fotito acá de Arterias, Arterias aplastadas mismo. vasos, Presión de algunas vasos estructuras. ¿Uterinos? abdominales. ¿Cuál es la función del estrógeno? ¿Ah? Función del estrógeno. Un culo Está, de esta fotito. Miren cómo están dispuestos los vasos de la cavidad abdominal. Que por cierto, el útero, ¿no? El útero, por ejemplo, cuando es no grávido, o sea, en una no gestante, ¿cuánto más o menos pesa el útero, chicos? Hacia aprox. Bastante. No, en una no gestante. ¿Un no gestante? Ajá. Pucha. Medio kilito. 50, no, mucho. 50 gramos, más o menos. ¿50 gramos? Chiquitos. Medio kilito de... ¿Y saben a cuánto llega a aumentar durante el embarazo? Un poquito más de 1 kilo. Un kilo, sí, algo así aproximadamente. Solo el útero, ¿eh? Claro, Sin bebé. contar placenta, sin Líquido contar amniótico. bebé, sin contar líquido. Entonces el útero crece un montón. Llega más o menos a 1.1, 1.2 kilos. Entonces, habrán visto quizás en algún momento como una gestante de lo que la cavidad, el útero era un órgano de la cavidad pélvica, pasa a ser un órgano de la cavidad abdominal, ¿no? Sí. Ocupa gran espacio. De hecho, también eso empuja a las vísceras hacia arriba y produce, pues, ¿no? También esa respiración un poquito más acortada, porque le quita capacidad total al pulmón. Entonces, en la zona abdominal, nosotros tenemos esos dos vasos que son muy importantes: la vena cava inferior y la aorta abdominal, ¿no? Entonces, la aorta abdominal está dispuesta más hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y superior a la columna vertebral. Sí, adelante, ¿qué pasa? Adelante. Y la vena cava, por otro lado, está hacia el lado derecho, ¿no? Sí. Ahora, algo interesante ocurre aquí.
¿La vena cava es colapsable o no es colapsable si la aplastas? Sí, es una vena. Es una vena, exacto. Es colapsable. En cambio, la aorta no, porque maneja flujos a muy alta tensión. Por lo que cuando la gestante se echa de cúbito supino, todo el peso del feto, en este caso el útero, ¿no? O el feto, empujan hacia atrás y aplastan a la vena cava inferior. Entonces, ahora sí, si nosotros aplastamos vena cava inferior, ¿qué creen que va a pasar con el retorno venoso? Menor retorno venoso. ¿Y qué te dice tu ley de Frank Starling? Menor retorno venoso, menor retorno cardíaco. Excelente. Menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. Por lo tanto, la paciente presenta hipotensión ortostática, ¿no? Cambio de postura, y presenta también mareos, náuseas, sensación de síncope, ¿no? Que se va a desmayar, porque está teniendo menor gasto cardíaco y menor perfusión. ¿Por qué mejora cuando ella se inclina hacia la izquierda? Porque descomprimes a la vena cava y tiras todo el peso hacia el lado izquierdo que está la aorta, pero la aorta puede soportar ese peso, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre. De hecho, es un síntoma muy frecuente por el cual algunas gestantes acuden a consulta preocupadas, ¿no? Piensan de repente que tienen algún No problema. pueden dormir también. Solo para hacer un poco de integración. ¿Qué otra situación? Imagínate que viene un paciente varón. Uy, no. Un paciente varón de 45 años y te refiere que tiene los mismos síntomas. Está también embarazada. Está embarazada. Tumor. Correcto, Claro. correcto, chicos. Esto al final se traduce en el efecto de masa que tiene el útero. Por lo tanto, cualquier enfermedad que te pueda generar efecto de masa puede producirte este síndrome de la vena cava inferior. ¿Correcto? Solo para que vean un poquito de forma más integral la parte que estamos conversando. Pero evidentemente en este caso es una gestante. Muy bien. Listo. Caso 3. Gestante con 20 semanas, análisis de muestra de creatinina, sale con 0.4 miligramos por decilitro. Pregunta, ¿es normal que la creatinina disminuya en el embarazo? ¿Qué dice? Sí, no. La creatinina. No es normal la creatinina. Correcto. Para ella es normal eso. Y sí disminuye, chicos. ¿No? Es normal que disminuya la creatinina. La pregunta es, ¿por qué factores la creatinina podría disminuir en sangre? Mayor función renal. Muy bien. Una de ellas es mayor función renal, ¿no? Mayor filtración. Y también hay un efecto que tiene el plasma. ¿Plasma? El plasma de la gestante... Es elevado. Correcto. Porque tiene retención también de líquidos. Así que se diluya probablemente. Exacto. Así es, chicos. Entonces, Ahí en está. las gestantes, la tasa de filtración glomerular, por Cochrane-Wall, por ejemplo, suele sobreestimar el clearance de creatinina. ¿Por qué? Porque tú vas a pedir una creatinina diluida. Y evidentemente, como va a estar bajita el número, si tú lo metes a Cochrane-Wall, te va a salir una TFG alta, súper elevada. ¿Sí? Entonces, un mecanismo por el cual la creatinina disminuye en plasma es porque sí, efectivamente aumenta la tasa la filtración glomerular por un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y aumento del flujo plasmático renal también. Pero al mismo tiempo, también la creatinina disminuye. ¿Por qué? Porque se diluye en la sangre. Por lo tanto, si tú encuentras creatininas de 0.8, 0.9 en una gestante, mientras que en una persona no gestante no te deberías preocupar, en una gestante sí. Las gestantes manejan creatininas súper bajas. Por ejemplo, 0.4, ¿no? Pero realmente yo te diré por experiencia que los pacientes que yo he visto que son gestantes, ¿no? Vienen con creatininas de 0.2, lo más bajo que he visto es 0.18. Prácticamente nada, no tiene nada de creatinina en la sangre, ¿ya? Muy bien. Y eso es importante, porque cuando ustedes vean preeclampsia, por ejemplo, uno de los criterios de severidad de la preeclampsia es evaluar los niveles de creatinina en sangre. Bastante, evidentemente. Ver cómo cambia. La creatinina puede aumentar en la preeclampsia. Y eso es un signo, criterio de severidad, porque te podría indicar daño renal agudo. ¿Ya? Bueno, eso lo van a ver más adelante, pero solo se los menciono para que vean la utilidad de por qué se debe analizar la creatinina. Muy bien, caso 4. Gestante de 32 semanas con hemoglobina en 11, frotis normal y ferritina normal. ¿Qué cambios se presentan en la hemoglobina de la gestante? Escucha, hay una anemia hipocrómica, creo que. ¿Hipocrómica? Más o menos anemia. Realmente, no, hipocrómica no.
Tampoco microcítica. Hipoférrica. Anemia por dilución. Correcto. Anemia por Esa dilución es también. La anemia por dilución. ¿Ya? Igual, pues, ¿no? Si aumenta el plasma, así como disminuye la creatinina, va a disminuir un montón de otras cosas. Una de ellas también es la hemoglobina. ¿Sí? En la gestante se puede tolerar hasta una hemoglobina de 11 como normal, mientras que en una no gestante sería anemia, ¿verdad? Anemia leve. ¿Sí? Pero en la gestante sí se puede tolerar, chicos, porque hay un efecto de dilución. Ahora, ojo, si te preguntan, durante la gestación, ¿aumenta la producción de eritropoyetina? ¿Qué responderías? Sí. Sí aumenta. ¿Ya? Entonces, ¿hay mayor producción de eritrocitos? Por supuesto. También hay mayor producción de leucocitos, hay mayor producción de neutrófilos. Doctor, ¿y por qué a pesar de eso hace anemia mi gestante? Porque el plasma diluye mucho más. O sea, si tú lo pones en proporción, la proporción a la que aumenta el plasma comparado a la eritropoyetina es muchísimo mayor el plasma. Por ende lo va a diluir. ¿Sí? Entonces, si te preguntan solo por eritropoyetina, sí aumenta. Y aumenta, de hecho, la concentración de eritrocitos. Pero la hemoglobina se diluye porque el plasma aumenta más. ¿Ya? Muy bien. 5. Recibes un reporte de una ecografía fetal y ves que en el informe te colocan RCIU. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Respuesta. ¿Son el crecimiento intrauterino? Correcto, excelente. Restricción del crecimiento intrauterino. Y de hecho, voy a agregarle algo más aquí que te dicen. Es un RCIU simétrico. Porque más adelante vas a aprender sobre el RCIU asimétrico también, ¿no? Pero este es un RCIU simétrico. Muy bien. Y te da un dato adicional. Te dicen, la ecodoppler, que es otro tipo de ecografía. La ecografía Doppler sirve para ver el flujo recto, el flujo de las arterias y venas, dependiendo que Preeclampsia. Entonces, esta ecodoppler te muestra resistencia aumentada en las arterias uterinas. Si yo le agrego acá esto, te digo que también esta paciente tiene proteinuria y una presión arterial de 150/90, ¿te atreverías a decir algún diagnóstico? Preeclampsia. Preeclampsia. Excelente. Preeclampsia, chicos. Así es. Muy bien. Entonces, para poder entender un poco mejor la preeclampsia, que de hecho todavía no es que se entienda al 100%, ni siquiera en la especialidad, la preeclampsia, ¿cuál es la teoría que dice que la preeclampsia, o sea, mejor dicho, voy a reformular, ¿cuál es el papel, ¿no?, de la invasión trofoblástica en la fisiología uteroplacental? El desarrollo de la placenta. Muy bien, desarrollo correcto de la placenta, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la placenta de hecho es un órgano, ¿no? Porque produce hormonas, hace intercambio gaseoso de nutrientes, ¿no?, detoxificación. Entonces, para que pueda hacer todo esto, definitivamente debe tener pues una vasculatura competente, ¿no? Debe tener vasculatura que esté correctamente adecuada al flujo que va a tener que suministrar al bebé. Entonces, por aquí sí tengo una imagen que les quiero mostrar desde ahorita para que puedan... Ahí está. Este es el del gaito. Ajá, este es el de gaito, ¿no? Me gusta esta porque es bien sencilla y te ayuda a entender básicamente el mensaje. El mensaje es, cuando una gestante empieza la invasión, ¿no?, a través del trofoblasto, el trofoblasto se encarga de hacer una remodelación de las arterias del bebé, haciendo que aumenten su diámetro para aumentar el flujo, pero a baja resistencia. Eso de repente lo recordarás de cardio, ¿no? Cuando una arteria se contrae, disminuye el flujo y aumenta la resistencia. Entonces aquí más bien necesitamos lo contrario, necesitamos que estos vasos conduzcan alto flujo y a baja resistencia, ¿no? ¿Qué ocurre en la preeclampsia? Realmente no se sabe exactamente el por qué, pero lo que sí se sabe es que estas arterias no llegan a hacer este proceso de remodelamiento. Por lo tanto, se quedan de esta forma, como arterias espirales, aumentando en gran manera su resistencia y el flujo disminuye.
Entonces, un flujo disminuido, tú entenderás que para la placenta significa recibir menos sangre y para el bebé también. Por lo que el bebito puede tener alteraciones en el crecimiento y ahí es donde sale el famoso RCI. Bebito crece poco. Pero crece poco de forma simétrica, porque en general es una pérdida global de la oferta que le va a ofrecer la placenta, ¿no? Por eso crece poquito de forma simétrica. ¿Ya? También está descrito que aquí se liberan algunos factores antiangiogénicos como el TFN. la endoglina. Una es la endoglina y el otro es un nombre medio raro. A ver si me ayudan con eso. La endoglina es una de ellas, y la TFG, algo así, TFGL1. Sí lo tengo. Endoglina soluble y la tirosina sinasa 1 relacionada con FMS soluble. Así es. O por sus siglas SFLT1. Así es. Esas dos. Y estas dos, como son antiangiogénicas, son parte de las culpables que van a ir a la circulación materna y van a aumentar la presión arterial. Pero ojo, no porque sean malas, sino que tiene sentido, ¿verdad? Si tú tienes unas arterias en la placenta que tienen mayor resistencia, ¿qué necesita hacer el cuerpo de la gestante para tratar de compensar? Aumentar la presión. Para vencer esa resistencia, ¿no? Algo similar a lo que hacía tu corazón cuando tenías hipertensión, ¿verdad? Le aumentabas la poscarga, el corazón tenía que hacer más fuerza. Pero ahora no es el corazón, sino es todo el circuito materno que tiene que hacer más esfuerzo por llevar sangre y que atraviese esas arterias de baja, de mucha resistencia. Por lo tanto, eso se traduce en un aumento de la presión arterial materna. Ahí tienes el componente de hipertensión arterial con la preeclampsia. ¿Y por qué aparece, doctor, proteinuria? Porque seguro por ahí has leído también que la proteinuria tiene mucho que ver, porque esos factores también dañan el endotelio. O sea, a la par que aumentan la presión arterial, también dañan el endotelio. ¿Ya? Entonces, ese daño endotelial altera, pues, ¿no?, las capas de la membrana glomerular, empieza a alterar también otros vasos sanguíneos del hígado, del cerebro. Por eso es que en la preeclampsia, cuando se empieza a complicar y empiezas a presentar signos de severidad, puedes empezar con síntomas neurológicos, ¿no? Síntomas dolor hepático, aumento de las transaminasas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Listo. Siguiente caso clínico. Siguiente caso clínico. A ver, vamos a ver. Hay que hacerlo en tiempo récord. Listo. Sigo con cianosis. Recién nacido con cianosis. ¿Cuándo lo decimos? Membrana No hialina. mejora al oxígeno. Y se sospecha de ductus arterioso persistente. Pucha. ¿Cuál es la función del ductus arterioso en el feto, chicos? ¿Lo puedo dibujar, profe? Está fácil. Entonces. Sí, claro, si lo quieres dibujar, lo puedes La dibujar. separación, ¿no?, de las arterias. No, el ductus arterioso no era la comunicación de la arteria aorta con la vena pulmonar. Bueno, la arteria Con la pulmonar. arteria. Claro. Muy bien, exacto. Sí es. Fácil eso. Y eso servía para pasar sangre Oxigenada, pues. A la aorta, no al a la pulmón. aorta, claro. ¿no? ¿Pero era oxigenado o desoxigenado? Oxigenada. Porque, ¿cómo se llama? Viene de la vena, pues. La vena Sí, viene de la fetal que carga. Muy bien, ¿no? Mientras que el foramen oval, por ejemplo, ¿Foramen oval? Esto también pasa. Interauricular. De los así auriculares. es, interauricular, ¿no? Porque durante el periodo fetal, mira, vamos a dibujar acá la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Dónde hay más presión en el periodo fetal? En la aurícula Derecha. derecha. No es que- Derecha, chicos. O sea, aurícula derecha y más Yo, presión. es que es Embro es en mi casa, papi. Sí. Por ende, la sangre va a tender a pasar. Claro, Obvio. pasa. Pero cuando se cierra, el foramen oval aumenta la presión en la aurícula izquierda. Correcto. Sí. Claro, pues. Correcto. Cuando el bebito nace, ya en el periodo neonatal, ¿no? En el Lo periodo tapona. neo, la aurícula izquierda ahora gana más presión Sí. y eso hace que la sangre fluya de izquierda a derecha. Lo tapona. Pero ¿qué pasa? Exacto, hay como una pequeña valva ahí, ¿no?, que tapa el foramen oval. Y eso se traduce en el cierre del foramen oval. ¿Cuánto tiempo después, chicos, ocurre 4 semanas. ¿Está cerrado? el cierre funcional del ductus arterioso? Unas pocas semanas, ¿no? Una semana más o menos. Entre 1 y 8 días se dice, ¿no?, teóricamente. ¿Ya? Y el cierre anatómico, porque hay dos tipos de cierre: el ductus arterioso, cierre funcional y cierre Meses, anatómico. ¿no?
El cierre anatómico toma un poco más, porque recuerda que para el cierre anatómico va a haber depósito bueno, son, claro, fibroblastos, creo que porque se fibrosa, ¿no? Sí, se hace un ligamento, sí, Sí, ligamento arterioso. Ocurre más o menos, chicos, a los 4 meses, o sea, entre el primer y el cuarto mes de vida, en ese lapso de tiempo. Perfecto. De hecho, sí tengo también una imagen que les voy a mostrar. Oh, güey. Ahí está, ¿ves? Es Ahí también está. negrita. Sí, también está. Ese es en el capítulo Te 84. he preguntado todavía. Circulación fetal. Entonces, Sí, ya. vena cava superior. Miren, la vena cava superior está trayendo sangre desoxigenada. Mira, esta sangre desoxigenada está viniendo a través de... acá habría que hacer una corrección de lo que dijimos hace un rato, ¿no? La vena cava superior trae sangre desoxigenada, llega a la arteria pulmonar y como hay mucha resistencia en el pulmón, no va a llegar a los capilares pulmonares, ¿no? Por lo tanto, toma este bypass, que es el conducto arterioso o ductus arterioso, para mezclarse con la sangre de la aorta. Muy bien. Por otro lado, tenemos aquí abajo a la vena umbilical, que está trayendo sangre oxigenada, que se va a mezclar junto con la sangre, pues, ¿no? En el futuro con la aorta, pero primero va a pasar a través del conducto venoso. Sí. El conducto venoso, chicos, es como un bypass, pero para el hígado, ¿sí? O sea, disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al hígado. De tal manera que la mayor proporción llega a la vena cava inferior. La vena cava inferior igual drena en la aurícula derecha, y la aurícula derecha sí va a mandar esto a través del foramen oval, ¿verdad? Y esa es la sangre oxigenada que llega al ventrículo izquierdo y finalmente a la aorta, ¿no? Entonces, aquí se mezcla sangre, ¿no? Entonces, tanto sangre oxigenada como desoxigenada. Listo. Muy bien. Siguiente caso clínico. ¿Y son 10 nomás? Siguiente. Sí, son 10 nomás. Está ya. A ver, recién nacido con llanto vigoroso, tras el parto, inicia respiración ruidosa y llanto. Membrana de harina. ¿Cuáles son los estímulos que desencadenan la primera respiración? Escucha, ese es capítulo 84, porque ya no leía. Un poco delicado. ¿No es porque había llorado? El llanto, ¿no? El llanto. Claro, el llanto, ¿no? El llanto es la consecuencia de que el bebito respiró. Si el bebé llora, quiere decir que ya tuvo, pues, su primera respiración. Pero la pregunta es, ¿qué estímulos desencadenan la Hipoxia. Correcto. Los periodos de hipoxia o hipoxemia. Cuando el Hipoxemia, bebito ¿verdad? nace, inmediatamente el nivel de oxígeno en sangre es muy bajo y el nivel de CO2, por el contrario, es alto. Entonces, al igual que nosotros, por más que es un bebé, el bebé también tiene quimiorreceptores, ¿no? Y sus quimiorreceptores llevan la señal al centro respiratorio. Y el centro respiratorio se hiperestimula porque estos estímulos son muy potentes y hacen que el bebé tome ese primer aliento, esa primera respiración, ¿no? Que le va a ayudar a vencer la presión de colapso de los alvéolos, porque cuando el bebé nace, todos los alvéolos están colapsados, ¿no? Y luego de la primera respiración, cuando el bebé exhala y luego vuelve a respirar, en ese camino de la primera a la segunda respiración, chicos, juega un rol muy importante el surfactante. Ahí está. Porque el surfactante va a impedir que el pulmón nuevamente se colapse, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, hay algunas personas que, bueno, algunos chicos que me decían, doctor, sí, el surfactante. El surfactante es importante, pero no durante la primera respiración, porque la primera respiración va a ser vencida por el impulso que manda el centro respiratorio por el estímulo quimiorreceptor. ¿Y no puede ser vencido de nuevo por la segunda respiración? ¿O ya? Sí, correcto. Sí podría ser, sin embargo, eso implicaría fatiga. O sea, tarde o temprano el bebito se cansaría de respirar. Y de hecho eso pasa con algunos pacientes que nacen con el síndrome de la membrana hialina. Nacen con poquito surfactante y, bueno, al inicio tratan de respirar, pero finalmente se fatigan y necesitan apoyo ventilatorio. Sí. Presión positiva constante. Exacto. Muy bien, ¿no? Y además de esto, chicos, el pulmón del feto también está lleno de líquido. Pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿conocen los mecanismos por los cuales el líquido pulmonar fetal se reabsorbe? Difusión. ¿Cómo se reabsorbe ese líquido pulmonar fetal? Porque el pulmón obviamente tiene que estar sin agua. Sí, está con líquido amniótico. ¿Sabes? Lo vomita. Realmente. Ok.
dentro de lo que están diciendo, sí están describiendo dos mecanismos, lo que son importantes. El primero es a través de canales. A nivel del epitelio respiratorio se aperturan canales de cloro, acuapolinas, que reabsorben todo ese líquido. Y además, el paso del bebé a través del conducto vaginal ejerce una presión que también hace que el bebé de alguna forma tenga como un RCP, ¿no? Lo aplastan Uy. y el bebito con eso también puede ¿Lo bota botar- todo? Sí, puede expulsar un poco de líquido por la boca, ¿no? Lo hacen ¿Ya? como así, un squeeze. Entonces sí, son los dos mecanismos, ¿no? El mecanismo mecánico y el mecanismo bioquímico, ¿no? Ahí donde les he explicado de la reabsorción a través de acuaporinas, canales de calcio, están también metidas las catecolaminas, como la adrenalina. Por ejemplo, ¿no? Cuando la mamá tiene contracciones intensas, obviamente siente dolor, pero esto le ayuda a liberar adrenalina. Y la adrenalina puede ayudar al bebé a que también pueda estimular muchísimo más justamente la reabsorción de líquido pulmonar fetal. Muy bien. ¿Y la resistencia, dice ahí? ¿Es esta broma? ¿Mm? La resistencia pulmonar. ¿Cómo cambia la resistencia? Pues cuando el bebito Disminuye. respira, cuando el bebito nace, como ha estado en un ambiente hipóxico, ¿cómo creen que va a estar la resistencia vascular de los pulmones? Debería de disminuir. ¿Disminuye? Correcto. Debería disminuir, y eso es lo que hace, ¿no? Porque en un principio estaba elevada, ¿no? Porque acuérdense que el pulmón hace vasoconstricción hipóxica, ¿no? Esa es una respuesta del pulmón. Entonces, cuando el bebito respira por primera vez, esa hipoxia disminuye y el pulmón se relaja. Y disminuye la resistencia pulmonar fetal, ¿ya? Bueno, de neonato ya sería, ¿no? Muy bien. Recién nacido de madre con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, presenta una glucosa, el PREA, de 30 a las 2 horas de vida, ¿no? ¿Qué opinan de esta glucosa, chicos? ¿Es normal? ¿Está muy bajo? Correcto, está en hipoglucemia, así es. Hipoglucemia. Y si es un neonato, será hipoglucemia neonatal. Neonatal. No way. Imposible. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los hijos de las mamás con antecedente de diabetes, mellitus, tienen riesgo de hacer hipoglucemia? Por la resistencia a la insulina. Muy bien. Y esa insulina que tiene el bebé, me imagino, ¿no? El bebé. En el caso creo que es porque también se compensa con la glucosa de la madre. La glucosa de la madre La madre tiene aumentada y el bebé y eso aumenta la glucosa en el bebé y hace que produzca a través del páncreas aumente la producción de insulina. Pero cuando nace sigue teniendo como que esa idea de glucosa elevada, entonces hay hiperinsulinemia y por eso se va a haber aumento del consumo de la glucosa Así es. rápido. Así es. Muy Y bien. por eso se le administraba, creo que al bebé cuando nacía glucosa para que vaya como regulando. Ujú. Claro, o sea, en el caso de los recién nacidos por diabetes, de mamás con diabetes, sí, ¿no? Tendrías que estar controlando, porque si presentan hipoglucemia tienes que tratarlos, ¿ya? Ahora, no es que de rutina a todos los bebés por si acaso se les coloca glucosa, eso no. Eso nada más va a depender de cómo el bebito esté haciendo la presentación, ¿no? De la enfermedad. Entonces, sí, es correcto lo que han escrito, chicos. Y acá también a veces suele haber confusiones, ¿no? Piensan que la insulina es la de la mamá, que le pasa al bebé, pero no es así, ¿no? Porque la insulina no atraviesa la barrera placentaria, ¿ya? No atraviesa. La insulina que tiene el bebito en exceso al inicio es insulina del mismo, porque sus propias células beta se han hipertrofiado, porque durante todo el embarazo ha estado expuesto a altos niveles de glucosa. Cuando nace le cortan ese suministro de glucosa, pero la insulina no es que vaya a bajar también rápido, la insulina tiene un tiempo de vida media y demora en bajar. Pero como el suministro baja más rápido, entonces la insulina que queda genera hipoglucemia, ¿no? Y el bebito entra pues en esta crisis que de hecho es muy peligrosa, es mortal. Más que la macrosomía como tal, lo que preocupa de un bebé recién nacido por diabetes gestacional o diabetes mellitus mal controlada es la hipoglucemia neonatal. Porque hay bebitos que de verdad no salen, chicos, es complicado a veces tratar esto, ¿ya? Generalmente cuando están en una crisis hipoglucémica con síntomas neurológicos, porque lo peor es que el bebito cuando se pone mal por hipoglucemia, no lacta,
sea, no tiene fuerza para lactar. Todo lo que tú le puedes dar es por la vena. Todo tiene que pasar por la vena. ¿Ya? Y a veces pasa que lo normalizas y es tan potente el efecto de la insulina que otra vez se cae. Tienes que estar ahí dándole. Muy bien. Caso 9. Recién nacido de 48 horas con ictericia leve. Presenta bilirrubina indirecta de 8. Ok. ¿Por qué la bilirrubina aumenta en los primeros días de vida? Mucha hemólisis. Ok. Muy bien. Esa es una razón, ¿no? El bebito nace con hemoglobina fetal, ¿no? Y esta hemoglobina fetal debe pasar a ser hemoglobina adulto, ¿no? Claro. Entonces, para que ocurra este paso, evidentemente debe haber en el intermedio lisis, pues, ¿no? Lisis eritrocitaria para reconstruir. Por lo tanto, aquí se liberan algunas cosas, se libera hierro, se libera CO2 y se libera también la biliverdina, ¿no? Y la biliverdina se transformaba en la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Y la bilirrubina indirecta, chicos, ¿era soluble o insoluble? Directo. Caray, se siento muy silenciosa hoy día. Sí, emocionada por el ramo de flores. Nada, no. Es insoluble. ¿Ves? Insoluble. Cuando hay aumento de bilirrubina indirecta no vemos la orina oscura ni las heces. Así es que es insoluble. Más bien esta tiene tendencia a depositarse en los tejidos. Por eso, ¿no? Esta es la culpable de la famosa ictericia, ¿no? Se deposita en las mucosas y lamentablemente en los bebés hay que tener mucho cuidado porque como ellos tienen una barrera, ¿cómo era? Espálica. Ajá. Tienen problemas porque la bilirrubina indirecta puede pasar y es súper peligroso. Correcto, porque podría generar kernicterus. Que de hecho, chicos, el kernicterus es un diagnóstico anatomopatológico que se realiza en las autopsias cuando el bebito ya falleció. Ya. No es que tú vayas a decir, mi bebé tiene kernicterus. No. Kernicterus ya se diagnostica después. Y eso es muy triste, pues, porque es un bebé. Entonces, obviamente nosotros, por más que sabemos que ocurre esto y que es fisiológico, igual hay que estar chequeando la bilirrubina. Siempre. Monitoreo de bilirrubina a un recién nacido es de las cosas más importantes que vas a hacer tú como interno. Yo donde trabajé, bueno, como cuando estuve como interno, teníamos nosotros el Bilicheck, que era como era como un aparatito que solamente le colocabas en la frente al bebé y era como una lucecita y le medía la bilirrubina. ¿Oh? Sí, le colocabas aquí y le colocabas aquí. Ahora, este aparatito, ojo, era para hacer cribado, no era para hacer diagnóstico. Es decir, si el aparatito marcaba normal, acá, te quedabas tranquilo. Pero si el aparatito te marcaba elevado, tú tenías que pedirle bilirrubina en sangre. Era como un cribado, ¿no? Para no estar pinchando al bebé a cada rato, solamente cuando vale la pena realmente tomarle la sangre. Y hay un límite fisiológico, pues, chicos. Ahorita no recuerdo, creo que es 12, me parece. Si supera 12, la bilirrubina indirecta... En bebés, ¿no? Porque sí. en adultos es mayor a 20. Ah, claro, sí. No, en bebitos. En bebitos, si supera más de 12, entonces tú tienes inmediatamente que ingresar a tu bebé a fototerapia. ¿Ya? Fototerapia. Si la fototerapia no logra controlar, tendrías que mandarlo ya a algo que se llama exsanguíneo transfusión. La exsanguíneo transfusión es básicamente como una máquina de diálisis que intercambia la sangre del bebé y la plastica, pero es mucho más invasivo, obviamente. La fototerapia pues está en una incubadora, ¿no? Le ponen una lucecita, y el bebito está ahí, pues me parece que está en la playa, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia, chicos. Normalmente, la bilirrubina indirecta, cuando se produce, ¿a dónde debe ir para que se conjugue? Al hígado. ¿No? ¿Cuál es la enzima que conjuga? Eso es antes de... La uva, Son dos más, ¿no? Era una que dejaba entrar. Hay dos formas de decirle, ¿no? Podías decir UGT, UGT. o si querías podías decir UDP, glucoronil, transferasa. Entonces, básicamente en el hígado ocurría esta reacción de conjugación para que se forme bilirrubina directa. Y esta sí
Es soluble, muy bien. Entonces se excretaba a través de la bilis, podía ir a las heces, ¿no? Para formar la estercobilina, o a la orina para formar la urobilina, muy bien. Y darle ese pigmento, ¿no? Tanto a las heces como a la orina. Muy bien, listo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema en los bebitos? Número uno, que esto pues está incrementado, partiendo de ahí. Pero tú me dirás, ya, pero que trabaje pues UGT, ¿no? Chumbe. El problema es que en el bebé el hígado todavía es inmaduro y por eso es que los niveles de UGT son bajos, con lo cual se acumula la bilirrubina indirecta y eso le produce la ictericia. Fisiológicamente tú puedes esperar máximo hasta una semana, ¿no? Siempre controlando obviamente, no es que lo vas a perder de vista, ¿no? Para ver que no se esté yendo pues al extremo. En una semana normalmente se suele resolver esto, ¿ya? Si aparece ictericia, chicos, pasadas las 2 semanas, eso es un criterio de patología. Por eso acá les he puesto, ¿cuándo sospechar patología? Es importante saber. ¿Cuándo ya sospecho yo ya que esta hiperbilirubinemia ya no es fisiológica, pues no es patológica, ¿ya? Entonces, más o menos 2 semanas se dice, ¿no? Porque una semana es suficiente para que la bilirrubina no se normalice. Muy bien. Y la ultimita ya. Último casito. Recién nacidos en sala con temperatura ambiental a 21 grados centígrados reportan baja temperatura al examen físico. Ajá. Entonces, ¿cómo el bebito se calienta, chicos? ¿Cuál es el mecanismo principal de calor que hace el bebé? Hemogénesis. Hemogénesis. Tiroides. Claro, grasa parda, ¿no? Principalmente esa es su fuente de calor del bebé. Ahora, ¿cuál es el problema con la grasa parda? ¿Cuál es su defecto? Porque es muy buena, produce mucho calor. Que al nacer se pierde. Correcto, es que se consume muy rápido, chicos. Es como, no sé, pues si manejan carros, ¿no? Es como la mejor gasolina que le da mucha potencia a tu motor, pero se gasta rápido. Pucha, No mejor te que rinde. otra. ¿Cómo? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos los mecanismos por los cuales el bebito puede perder calor, ¿verdad? De hecho, hay 4 mecanismos bien descritos y eso es importantísimo que ustedes lo sepan desde ahora, porque esto les van a preguntar por si acaso en su examen, ya. ¿Cuál es el primer mecanismo que ustedes conocen de pérdida de calor? No, la grasa parda permite generar calor, está bien. Pero ¿cómo el bebé pierde calor? Pierde. La Claro. salida del útero. Ya, pero tienen nombres. Son 4 mecanismos. ¿Cuál mecanismo? Sí, ya. Por ahí estoy. Convección. Ya, muy bien. Uno de ellos es la convección. A ver, cuéntanos de qué trata la convección. Eso dice ChatGPT. Eso dice ChatGPT. No, es Gemini. Gemini. Es Gemini, ¿no? Ah, ya, diferente. ¿Qué es la convección, chicos? ¿Cómo es la pérdida por convección? Pucha. Lee, nomás. Sí, nomás. Ah, Lee, la convección. No, aire. Aire es convección. La partícula de calor se refiere a partículas frías. Correcto. Generalmente las partículas que transportan eso es el aire, que está en el medio ambiente, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto, chicos? ¿Todo bien? Sí. Convección. O estoy equivocado, no sé, correcto, ¿no? La convección, ¿qué más? Luego conducción. ¿Qué más? No, ya está bien. Pero convección quedamos en que es principalmente por aire, ¿verdad? Dick de rap. Quiero definir bien esto porque de esta manera ustedes van a entender mejor cuáles son las cositas que se hacen para mantener un ambiente térmico neutral adecuado, que ahorita te voy a explicar qué es eso, Una luz de calor. durante el alumbramiento, o sea, durante el parto, ¿ya? Entonces quedamos en que la convección es la pérdida de calor a través del aire, ¿verdad? Por eso cuando tú, por ejemplo, tienes calor en verano, te echas un poco de aire con tu mano, las mujeres con su abanico, ¿no? Sí. Ah. Chaqueta, no sé. Convección. La otra me dijeron que era conducción, creo, ¿no? Sí, eso sí. Creo que es toque directo. Correcto. Así es. La conducción. Evaporación, muy bien. Evaporación. La última. La ultimita. Radiación, muy bien. ¿No? Son reactivos. Radiación.
Así es. Entonces, la conducción está más fácil porque es por contacto directo, ¿no? Un contacto directo con un objeto frío. Por ejemplo, al bebito nosotros no lo ponemos pues encima de una plancha de metal helada, ¿no? No. Tú lo pones en una servocuna que está previamente calentado por unos calefactores. Sí. Evaporación. Cuando el bebito recién nace, Ahora, ¿tú los cómo lo alijados. recibes al bebé? Así, con los brazos abiertos nada más. Cerrado. Tú llevas tus toallas, Sí, sí. ¿Sí? toallitas secas Eso sí, sí. y tibias, ¿verdad? Para que ni bien sale el bebé, y yo me acuerdo de eso que hay, porque yo cuando era pues Cuando era bebé. cuando era bebé, mis primeros partos, la neo que me asistía, ¿no? La enfermera que me ayudaba a mí a aprender, estaba a mi lado y me decía, ya, vas a recibir al bebé. Me agarraba mis toallitas. Bienvenido. Y yo agarré, me dio 2 toallas. Ya. Yo todo emocionado agarré y cuando salió el bebé, ¡suácate! Saqué mi bebito y le Lo empecé a chapa. secar. Y me quedó mirando. Y yo ya sentí su mirada y me quise más. Bueno, ya. No debe ser nada tan grave porque no me veo el paciente, ya bueno. Entonces terminé de secar al bebé y todo y ya lo llevamos a la servocura. Y me decía, ¿qué has hecho mal? A ver, cuéntanos. No sé. Y yo, no sé. Y me dijo, a ver, ¿cuáles son los 4 mecanismos de pérdida de calor? Así es, en rotaciones de tu internado es así. ¿Se pregunta? Te hacen una pregunta. Entonces, convección, conducción, evaporación y radiación. Ok, ¿por qué secamos al bebé? Para evitar la pérdida por evaporación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el bebito nace mojado. ¿Verdad? Nace mojado. Entonces tú lo secas. Ok. ¿Tú qué has hecho? Tú has agarrado las 2 toallas y las has mojado y con esas toallas mojadas luego lo has traído al bebé a la servocuna. En todo ese camino que tú has venido desde la camilla hasta la servocuna, el bebito se ha expuesto a un ambiente húmedo. Entonces, ¿qué debiste hacer? Primera toalla para secar al bebé, segunda toalla para cubrir al bebé y traerlo a la servocuna. No lanzarte con las 2 toallas. Falta mal ahí, Entonces, fijé, para toda la vida, me acuerdo. Eso es Como importante, trauma, le chicos. quedó. O sea, siempre que ustedes cometan un error en su carrera, evidentemente nosotros estudiamos para tratar de cometer solo errores y no horrores. Ok. Porque el horror en medicina sí puede implicar la pérdida de una vida. Entonces, por eso estudias, para tener las bases que te impidan cometer errores mortales. Pero dentro de tu práctica vas a cometer errores. ¿Sí? Vas a cometer errores. Es inevitable. ¿No? Te mentiría si te dijera, no, nunca te vas a equivocar. No, eso es mentira. Todos nos hemos equivocado en algún momento. Pero lo más importante de eso es que independientemente de con quién te toque afrontar esta situación, porque claro, mi enfermera en ese momento era súper chévere, o sea, le gustaba enseñar, me explicó todo, pero también hay personal médico que son muy malos y te basurean horrible si cometes un error. Entonces, no te Lucy. dejes bajonear. Ay, sí. Lucy, ¿cuándo? Fácilmente. Podemos decir nombres. Empieza con Sí, Lucy. chicos, porque la verdad es que de esos errores, mira, como yo me acuerdo para toda la vida, eso es lo que más te acuerdas. O sea, muchas veces, Sí, más sí, que sí. que un profe te hable tan bonito y todo, lo que más te acuerdas es lo que te marca. Sí, O sea, sí. los errores que cometes nunca se te van. Entonces, evaporación, pérdida por agua. Agua, muy bien. Y finalmente, radiación. Yo me acuerdo de este mecanismo por el sol. El sol nos calienta por radiación. Obvio. El sol, con un cuerpo más caliente que nosotros, emite su calor a través de un espacio, una distancia, sin contacto directo, ¿no? Y nos transmite ese calor. O sea, en otras palabras, chicos, la radiación es la transmisión del calor de un cuerpo más caliente A otro a un frío. cuerpo más frío, sin contacto directo. Todos ahorita, todos los que estamos aquí, estamos perdiendo calor por radiación. Todos. Porque están expuestas las manos, el rostro, parte del cuello. Está caliente. De repente no tanto en el tórax y en las piernas porque estamos cubiertos con pantalón, ¿no? Polo, camisa, por eso. Pero No le hemos dado un básicamente polo. todos los días perdemos calor por radiación. ¿Ya? Entonces esos son los 4 mecanismos para poder conocer cómo el bebito se puede enfriar, ¿no? Y caer en hipotermia. Porque el bebito, ojo, puede hacer hipotermia muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado también con eso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Cosito. No. No, va a ser un repaso súper sencillo de esto. No, gracias a Dios. A ver.
El pasito de verdad que está bien fácil, ¿no? Entonces no hay que darlo. Yo creo que todos hoy día van a 20. Entonces no hay que darnos, ¿sí o no? Póngame 20 de una vez. No hay nada que no hayamos conversado que no va a venir fácil. Pucha. Todo lo que hemos mencionado ahí. todo. ¿De ahorita o de...? De ahorita. Ahorita. Ahí. Hígado, me va a preguntar, weón. Ya, le voy a creer. Ductos arteriosos. Ductus arteriosos, conducta arterial, hermano. Ok. ¿Le puedo poner este de reno, profe, para la foto? ¿Cómo? ¿A mí? Sí, hombre. Pero ahorita. Después, No, Después, después. después. Para la foto, para la foto. después Entonces, cuando ocurre la fecundación, chicos, generalmente ¿en qué porción de la trompa de falopio ocurre la fecundación? La ampolla. Ampolla. Es pregunta de examen, o sea, Es clásica de clásicas. Si algún día les viene, es clásica esa pregunta. Ya. Entonces, ocurre la fecundación, ¿no? Empieza a migrar este cigoto que se va convirtiendo en mórula, blastocisto, gástrula. Luego llega, se implanta gracias al trofoblasto. Obvio. Invade. Recuerda que el trofoblasto produce la HCG. Muy bien. ¿Y la HCG por qué es tan importante al inicio del Permite el cuerpo lúteo, vivir el cuerpo lúteo. Mantiene el cuerpo lúteo. Correcto, cuerpo Durante las lúteo. primeras semanas del embarazo. Así es. Sí. De hecho, se dice que aproximadamente entre la 13ª a 17ª semana, Sí, ¿no? sí. El cuerpo lúteo ya... Hacia atrofia. Porque la placenta tiene ya autonomía, Ujú. solita puede sostener el embarazo. Pero en las primeras semanas se están dando cuenta que el cuerpo lúteo es sumamente importante, ¿no? Produce hormonas, ¿verdad? Estrógeno y progesterona. Estrógeno, progesterona. ¿Cuánto es el ritmo o velocidad de incremento de la hormona del HCG? ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que hoy le mides a una gestante 80, porque, verdad, para esto chicos, cuando tú vayas a pedir una prueba de embarazo, ¿ya? Por ejemplo, beta-HCG, que es lo clásico que se pide en sangre, tú tienes dos tipos de pruebas de beta-HCG. La prueba cualitativa, que te va a dar positivo o negativo, y la prueba cuantitativa, o sea, que te va a cuantificar, te va a dar un número de la cantidad de hormona que tú tienes. Ahora, a eso es a lo que me refiero cuando te digo 80, ¿no? Imagínate que hoy día tienes 80 y pasado mañana vuelves a medir y ves que tienes 120. 85. No, Está subiendo. ¿Qué dices? está creciendo, Está está... aumentando, ¿no? Hoy. Pero ¿estará aumentando a un ritmo adecuado? Claro, pero digamos, de un día a otro, o por ejemplo, ¿no? Cada 2 días, ¿cuánto debería esperar yo que incremente la HCG? Depende en qué semana estés. No, pero en general hay una cifra. En general, chicos, se dice que el HCG debería duplicar su valor. ¿Por qué? Sí, debería duplicar su valor a las 48 o 72 horas. ¿Sí? Ese es el valor general que se maneja. Y este valor se usa bastante en la práctica porque, por ejemplo, te voy a dar 2 situaciones que te podrían, una para poco, como este de acá, ¿no? Un embarazo que está involucionado, o sea que de repente no tiene embrión y el embarazo simplemente se va a perder. Puede ser que sí, efectivamente haya estado embarazada, pero no está teniendo una correcta maduración, una correcta evolución. Por lo tanto, es muy probable que pasado mañana ves en 85 y luego en 3 días vas a ver que esto baja a 70 No, bro. y sigue bajando. Entonces, se perdió el embarazo. No estoy embarazado, pero voy a... Como por ejemplo, ahora pongamos la situación, ¿no? De que tienes 80 y lo mides en 2 días y en 2 días llegaste a 2000. ¿2000? Récord, bro. Mucho. Está mucho. recontra embarazada. Mucho, ya son bastantes ya. Súper embarazada. Una camada. No. De cama. ¿Han escuchado de las enfermedades trofoblásticas? Enfermedades, por favor, es cáncer. A ver, google. Googlea, weón, googlea, eso, nunca he escuchado. No está de gaito. Yo tampoco he escuchado. Me parece que ahí está la mola, ¿no? ¿Qué? ¿La Mola mola? hidatiforme. Es un creo que- trofoblasto, ¿Tumor, ves? ¿Tumor? ¿Es un tumor? Correcto. Es un tipo de tumor, ¿no? Pucha. Cáncer. Cáncer, le digo, Cualquier cosa que no se explique, cáncer. La mola hidatiforme.
pilatiforme Variante o anatómica. embarazo molar. Esa es una condición poco común donde se forma una masa normal de tejido en el útero al inicio del embarazo. No, no, por la foto, Una creo. anómala del óvulo. Entonces, chicos, los embarazos molares suelen dar incrementos del HCG excesivamente altos, que también se escapan del esperado, que es el doble en 48 y 72 horas. Si tú tienes duda, por ejemplo, quizás que te comen las uñas porque piensas que vas a ser papá o mamá, Sí, no. estoy embarazado. Esos todavía. tips, Soy esos ese padre. tips. Entonces, supongamos, ¿no? Que te mides o se mide tu pareja y le sale en duda, ¿no? No estás seguro. ¿Cuál sería la solución? Repítele Unos 3 días después. 2 días o 3 días después repite. Si se ha duplicado el valor, felicitaciones, que vas a ser papá. Dejo la carrera. De pastillas. Muy bien. ¿Pastillas? Me parece así. Listo. Entonces, algo interesante también que ocurre aquí es respecto al intercambio de oxígeno que ocurre en la placenta. Ah, Entonces, recuerden, aquí nada más lo importante es recordar la hemoglobina fetal, ¿no? Sí. La hemoglobina fetal es sumamente importante, es muchísimo más afín que la hemoglobina del adulto, Al por lo oxígeno. tanto va a secuestrar al oxígeno. obvio. Y también no había, ¿cómo se llama? Mayor presión, diferentes presiones, haciendo que se vaya de un lado a otro. Así Por es. ende también. También hay un tema de gradientes, ¿no? Ese tema de gradientes. 20 miligramos de mercurio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí aplica lo que se conoce como el efecto Bohr. Ajá. Doble bordo era. Doble Bohr, ajá. Doble Y Bohr, Saldín. ¿no? Sí. Mi compañero tiene una pregunta. Falta. Estoy embarazado. Dime. ¿Qué pasó con you? Aprovecha tu consulta gratis. ¿Qué sucede con...? Quiero preguntar, es un medicamento de aborto. ¿Un medicamento de aborto? El misoprostol, doctor. Ya, muy bien. Contra mitrozón, ¿Qué es el misoprostol? A ver. No sé, ¿quieres saber? Tú estás llevando fármaco. Tú estás llevando fármaco. ¿Qué? Full contagión. Pero, o sea, ¿qué Tiene tipo de, receptores. qué tipo de medicamento es el misoprostol? O sea, ¿cómo te lo presentan? ¿De qué familia? ¿De qué grupo es? Pucha. ¿Qué género especie? Solo sé que usualmente en medicina se usan dos, ¿no? La oxitocina y el misoprostol. Correcto. Pero no sé de qué son. Ya. El misoprostol es un análogo de las prostaglandinas. Ah, claro, pues, ya está lógico ya. Ah, Ya lo dijo todo. entonces, La prostaglandina L. correcto. Ah, eso es Sí. Ah, muy bien. Entonces, chicos, la prostaglandina, ¿no? Las prostaglandinas Papi. sirven para hacer contracción y también para hacer maduración. Tú por eso cuando vas a inducir un parto, Vamos a un teléfono. primero lo que debes hacer es madurar el cuello, ¿sí? El cuello debe madurar. ¿Cómo? Debe estar blando y debe haber cambiado de posición, porque el cuello uterino, no sé si alguna vez, bueno, no creo, pero cuando hacen o hagan Papa Nicolau, si alguna vez van a practicar como Papa Nicolau. Cuando hagan Papa Nicolau se van a dar cuenta que cuando tú colocas el espéculo, logras visualizar el cuello uterino. Y el cuello uterino suele tener una posición hacia posterior, hacia Sí. atrás. Está escondidito el cuello, a veces hay que buscarlo. Pacientes que son a veces un poquito gorditas, ¿no? Es más difícil, porque el tejido adiposo colapsa Tímido. la cavidad vaginal Tímido. y el cuello se esconde, literalmente, pareciera, ¿no? Es tímido, Entonces tienes ok. que buscar. Durante el embarazo, cuando el cuello va preparándose para dar a luz, digamos, para poder dar el alumbramiento del bebé, el cuellito se vuelve más anterior, o sea, se sale de su escondite y lo vas a ver clarito. Y además, cuando tú lo palpas, el cuello es blando, ¿sí? Porque el cuello normalmente tiene una textura de, tócate la punta de la nariz, así más o menos es la textura del cuello uterino. ¿Así? Cuando tú, digamos, empiezas trabajo de parto, una gestante, el cuellito se reblandece y se vuelve mucho más suave. Luego empieza la famosa dilatación, porque eso sí creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya, dilata, ¿no? Está en 2, está en 3, está en 4, ¿no? Y cuando llega a 10 ya todo el mundo está ahí, ¡ay, va a explotar! Claro, ¿no? Entonces, claro. Entonces, chicos, el misoprostol básicamente permite que este cuello madure, ¿sí? Ahora, es también usado el misoprostol para inducir contracciones en etapas tempranas del embarazo, para inducir el aborto, ¿ya? Entonces, ahora, es recomendado, bueno, para empezar, yo sí lo dejo claro, yo estoy en contra del aborto, ¿ya? Eso lo voy a dejar en claro desde ahora. Ya después abrimos debate, si quieren, abrimos hilo. Ya Devuélveme. Cuando llegue cuando llegue filosofía ya nos ponemos a debatir. Pero yo estoy en contra. Ok. Bueno, Ya. ahora,
muy independiente de esa postura que yo tenga, ¿no? Yo te voy a hablar en fundamento, obviamente, científico, ¿no? Claro. Y el fundamento científico es que, a ver, si tú solamente piensas usar misoprostol para inducir un aborto, es de alto riesgo. O sea, ¿qué pasa? Sí es cierto, podrías hacer que el útero se contraiga lo suficiente como para eliminar el producto, ¿Cómo? pero, ¿no? El problema es que nada te asegura que no haya quedado algún resto a nivel del endometrio. Y eso es peligroso, porque si queda un pequeño resto en el endometrio de este embrión que se había implantado, existe un alto riesgo de infección. Ah, no. Altísimo. Y las infecciones endometriales, chicos, matan a las mujeres en menos de 48 horas. Pero son infecciones brutales, de verdad, brutales. Entonces, han habido muchos casos. Generalmente se ve esto en países donde el aborto obviamente no es legal. Porque como no es legal, lo hacen a escondidas. Y como lo hacen a escondidas, pues evidentemente lo hacen, no hay ningún tipo de garantía de que se vayan a hacer algo bueno, pues, ¿no? Entonces, es totalmente peligroso. En lugares como por ejemplo España, Estados Unidos, donde en algunos estados está legalizado, como está en un entorno controlado, hay técnicas más seguras de hacerlo, ¿no? Ahí está el AMEU, pero el AMEU, ojo, no sirve solo para eso, también sirve para extraer embarazos que han simplemente fracasado por naturaleza. O sea, de pronto pasa de que tú estás haciendo seguimiento a un embarazo y de pronto el bebito ya no tiene latidos, ¿no? A verdad, chicos, ¿a partir de qué edad gestacional inician los latidos cardíacos del bebé? ¿Tercera? ¿Cuarta? Cuarta, quinta. Cuarta, entre la cuarta y la sexta semana de ¿Cuarta y sexta? gestación. Sí, cuarta y sexta semana de gestación. Yo Empieza la Semana 20, semana 20. No, entre la cuarta y sexta semana de gestación el corazoncito ya empieza a latir, por Pero si yo no me acaso. daría. Ahora, que tú no lo puedas ver es otra cosa, o no lo puedas sentir, porque claro, es tan pequeñito que solo lo podrías ver con técnicas especiales, ¿ya? Pero bueno, entonces sí es usado, no lo recomiendo sinceramente porque conozco casos muy cercanos Uy. bueno, de compañeros que han optado por esa medida y al final han terminado en emergencia. No es una experiencia, ¿Qué pasa si me lo así que en todo caso, pues ya si quieres hacerlo, toma tu avión, vete a Europa para que te lo hagan bien, pues no, porque no, si te lo vas a hacer acá realmente corres un gran riesgo. No se arriesguen, chicas. Se contrata que Más que todo a mí me apena mucho por las chicas, porque ustedes son las que sufren eso al final, o sea, el hombre no sufre, la mujer es la que sufre eso. Y no es nada bonito que te haga un legrado. Si tienes la oportunidad de conversar con alguien que ha tenido esa desgraciada experiencia de saber lo que es un legrado, Es un legrado. es horrible. El legrado es como una... Es como que agarras una... Voy a decir en términos muy coloquiales. Agarras una pala y empiezas a raspar el endometrio, el útero, para arrancar toda la capa funcional del endometrio a la fuerza, para asegurarte que no quede nada, ningún resto. ¿Ya? Es súper incómodo y sí, es doloroso. Así que no lo recomiendo. Mejor prevención. Me va a aceptar nomás Existen el métodos ya. anticonceptivos. En última instancia existen métodos anticonceptivos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Hay un montón. Ya bueno, ya chicos. Entonces, aterrizando un poquito ya lo que quería explicar de acá, que falta. Esta es un poco la secuencia, ¿no? De cómo van surgiendo las hormonas. Como dijimos al principio, la gonadotropina coriónica humana es la más importante, luego viene la progesterona y los estrógenos. ¿Ya? Ya les expliqué esto, no vamos a redundar mucho. La mecánica del parto es muy bonita, chicos, sí. Ya lo van a ver más a fondo en obstetricia. Cuando tú recibes un parto, te das cuenta de todo lo que dice. Realmente leerlo en el libro, chicos, es súper tedioso, pero bueno, al final lo tenemos que hacer lamentablemente. Estamos estudiando para eso. Pero yo entendí bien toda esa mecánica del parto cuando vi un parto por primera vez. Cuando yo asistí a un parto, ahí dije, todo tiene sentido. Y en un solo parto aprendí todo lo que de repente en 4 semanas, 5 semanas me quiso explicar mi profe. Tan lógico, dice. Que baja la cabeza, que gira, que esto, que el otro, que primero el hombro, que luego el hombro. Entonces, ¿Y cómo está en bailando? un parto toditito, en uno, ya aprendí. ¿Ya? Entonces, en súper resumen, chicos, recuerden que las contracciones uterinas empiezan desde el fondo
hacia abajo, ¿sí? Hacia el cuerpo. Siendo la zona más distal donde ocurren las contracciones más débiles, ¿no? La intención es empujar al bebito hacia abajo. El mismo bebito guía con la cabecita hacia donde va. Por eso la presentación cefálica es muy importante, ¿no? Cuando el bebito está en podálico o de nalgas, es muy complicado el parto. Se suele optar por cesárea, ¿ya? Muy bien. Entonces, este, por ejemplo, mecanismo es un mecanismo de feedback positivo, ¿verdad? ¿Quién es la hormona más importante aquí? Por la oxi. La oxi, la más importante aquí, chicos. Muy bien. La oxi también, por si acaso, es súper importante para la eyección de la leche, ¿verdad? Eyección. Y luego tenemos, finalmente, ya el estímulo de la prolactina. La prolactina es producción y el estímulo de la succión del bebé lo que va a hacer es inhibir al núcleo arcuato para que disminuya la dopamina. Y como disminuye la dopamina, la prolactina tiene cabida libre para poder secretarse. ¿Sí? Muy bien. Listo. Pasito. Pasito.